Respecto del tema de presupuestos, tenemos que indicar que Armarioscad LT no calcula el presupuesto de un armario a diferencia de Armarioscad Design, que sí los calcula. Armarioscad LT lo que realiza son unas hojas de presupuesto donde podremos indicar a mano cuáles son los precios o bien de cada pieza o bien del total del interior y del frente. Antes de realizar una hoja de presupuestos tenemos que indicar en el apartado de configuración, donde veremos que tenemos una serie de valores que habitualmente vamos a trabajar con ellos, es decir, por ejemplo, aquí vamos a ver cuál va a ser el tipo de cajón que habitualmente vamos a utilizar. Aquí vamos a decirle cuál es el nombre de la empresa, que será el nombre que aparece en los tarjetines. Y respecto de los tipos de puerta, vamos a indicarle cuál va a ser el tamaño de los remates para cada uno de los tipos de puerta y la profundidad tipo que tengamos para cada uno de esos armarios, que luego estas medidas son las que el programa nos presenta cuando realizamos un armario, pero que podemos modificar en cualquier momento. Vamos a ver aquí también cómo tenemos un apartado de medición, modelos y hojas de peso. Si lo pulsamos, vemos aquí que lo que el programa nos va a indicar es cómo queremos que nos despiece, que nos cuente cada uno de las piezas del armario. Esto, lógicamente, solo tendremos que hacerlo una vez, cuando instalemos el programa e indiquemos cómo va a ser la forma que tengamos de medir armarios. Tenemos por una parte el frente, vemos que tenemos puertas correderas practicables, plegables o maleteros, y aquí vemos que las puertas correderas o cualquiera de las puertas podemos indicar cada una de las puertas o bien por el ancho de cada puerta, por unidad, por número de puertas por hueco o por pie. Aquí también podemos indicar los modelos de cada uno de estos tipos de puertas, de japonés, de correderas, de practicables, etc. Esto para todos los tipos de puertas. Aquí vemos también en el frente como también podemos indicar cómo medimos los remates, cómo medimos los perfiles de puertas, las guías y los costados vistos como los medimos, si por pieza, si por unidad. En el caso de que fuese por unidad nos indicaría el ancho y el alto de esos costados vistos, o por metros cuadrados, que lo que nos indicaría sería el total de metros cuadrados que tendría cada costado visto. También podremos indicar para cada uno de esos elementos los modelos correspondientes a cada uno de ellos. Y aquí por otra parte tenemos el interior. Y en el interior podemos ver que distinguimos entre las estanterías, cajones, tirados de cajones, barras, baúles y accesorios. Respecto a las estanterías, vemos cómo podemos medirlas por metros lineales, es decir, que podemos calcular el precio del interior del armario en función del tamaño del frente, que sería metro lineal, por metros cuadrados, en el cual el programa calcularía el total de metros cuadrados de madera que utiliza el armario, o por piezas. En el caso de las piezas, el programa nos va a indicar cuál va a ser el ancho y la profundidad de cada una de estas piezas. En el caso de los cajones, podemos medir los cajones bien cajón a cajón o por cajonera. En el caso de los tiradores, vamos a decir que sean por unidad o que no nos cuenten los tiradores de los cajones. Las barras por metros lineales o por unidades o que no las cuenten, los baúles, etc. Y aquí vemos cómo podemos indicar los modelos de cada uno de estos elementos. También podremos indicar cuáles son los accesorios que habitualmente utilizamos. Aquí vamos a definirlos. Aquí podemos indicar el nombre de esos accesorios y el precio unitario de cada uno de ellos. También podemos indicar un apartado de varios, bien para el frente, donde podemos definir los varios que nosotros queramos con su precio, y los varios que queramos también para el interior. Por ejemplo, cajear columnas, cajear vigas en el interior, etc. Aquí vamos a indicarle cuál es el IVA con el que habitualmente vamos a calcular los presupuestos, y aquí vamos a poder indicar al programa una cabecera y un pie de presupuestos. Estos cabeceras y este pie, que será el texto que nosotros queramos, si queremos alguno, nos aparecerá en la parte superior este y en la parte inferior del presupuesto este. Y vamos a aceptar estos valores y vamos a ver un ejemplo con este armario, cuyo interior es este que vemos aquí y cuyo frente es este otro que vemos aquí. Para obtener una hoja de presupuestos, vayamos a este apartado, que sería el apartado de hoja de presupuestos, y ahora aquí el programa lo que nos va a pedir es que le indique cuáles son los modelos de cada uno de los elementos del armario. Por ejemplo, los modelos de estantes, los modelos de barras, de cajones, etc. Aquí los accesorios que tengamos, que previamente hemos podido definir, los varios, por ejemplo, quitar un armario existente, cajeado de columnas que cada usuario ha podido definir en el apartado de parametrización. Las puertas, podemos indicar aquí las puertas, que todas las puertas sean iguales y asignarle un modelo a cada una de todas las puertas, o asignar un modelo distinto, por ejemplo, a una de esas puertas. Por ejemplo, tenemos dos puertas con este modelo, en cambio la puerta del medio tiene este modelo. Aquí tendremos el modelo de remates o el modelo de perfiles, o varios para tipo de puerta.
Y aquí lo que tenemos es la definición del armario, que esta definición el programa la calcula automáticamente, aunque podemos modificarla. Aquí básicamente lo que decimos es el tamaño del armario, sus dimensiones, frente, profundidad y altura, y el número de puertas. Y aquí nos aparece la cabecera y el pie que aparecer en este presupuesto. Esta cabecera y pie es el que nosotros tenemos parametrizado, pero podemos aquí coger y cambiar. Vamos aquí a obtener también, indicarle cuál va a ser el IVA con el que vamos a obtener el presupuesto, y vamos a indicarle aquí, por ejemplo, un descuento que vamos a aplicarle al cálculo de este armario. Por ejemplo, suponer que sea un 8%. Bien, una vez que hemos indicado todos los modelos, vamos a preparar la hoja, y aquí lo que nos aparece es un letrero de algo donde tenemos todos los componentes del armario, tanto del interior como del frente. Podríamos ahora hacer dos cosas para obtener el precio final de este armario. O bien ir indicando pieza a pieza a mano cuál sería el valor de cada una de estas piezas y luego sumarlas, o bien indicar directamente que ya hemos calculado aparte el valor del interior. Por ejemplo, en este caso supongamos que fuese 785. Lo mismo pasaría con el frente, en el cual podríamos indicarle pieza a pieza cuál sería el precio unitario de cada una de ellas y luego sumarlas, o bien indicar aquí, porque hemos calculado aparte, cuál es el precio final de ese precio. Por ejemplo, 1247. Si aquí sumamos ahora estas dos cantidades, aquí nos aparecerá el total del armario, el descuento, el IVA aplicable al total menos el descuento y el total del armario. Ahora podemos escribir el presupuesto de dos formas, o bien resumido o bien detallado. Si escribiésemos detallado nos aparecerían todas las piezas del armario, o si fuese resumido siempre nos aparecería el precio del interior y el precio del frente, con los modelos de los elementos más importantes. Vamos a decir que si fuese resumido, vamos a escribir, y aquí vemos cómo nos aparece esta hoja de presupuesto. Aquí nos aparecería el logo de la empresa. El programa está preparado para que usted pueda introducir un fichero con el logo de su empresa y que aparezcan los presupuestos. Aquí tenemos los datos de este proyecto, y aquí vemos cómo tenemos por una parte una visualización de lo que es el interior del armario y una visualización de lo que es la parte exterior. Aquí tenemos lo que era la cabecera de presupuestos, la definición, y aquí vemos cómo tenemos en el interior los estantes sin definir cada uno de ellos, puesto que hemos dicho que queremos un presupuesto resumido, pero sí lo está indicando desde cada uno de los elementos más importantes, de los tipos de elementos del armario, cuáles son sus modelos. Aquí tenemos el total del interior. Aquí nos parece lo mismo en el frente. Vemos que tenemos puertas con varios modelos, puesto que tenemos en este caso dos modelos, el total del frente, y aquí nos aparece el total del presupuesto.